Buenos días, queridos hermanos de las diócesis de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Estamos nuevamente aquí en la reflexión que nos concierne, la reflexión del Evangelio del domingo. En este caso sería el quinto domingo ordinario, tomado del Evangelio de San Marcos del capítulo 1. Pasemos pues a nuestra reflexión, esperando que todos y cada uno de ustedes esté teniendo un día pleno, una semana muy feliz al lado de sus seres queridos, que podamos juntos empezar a recobrar vigor, tiempo de pandemia, motivándonos a servir en nuestras comunidades, a conectarnos por los medios técnicos o electrónicos o sociales por el cual nos congreguen nuestros pastores, y que podamos empezar a estrechar lazos de amor y de amistad entre nuestros hermanos de la comunidad. Comencemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos a abrazarte y a seguirte como tú quieres que seamos, y sobre todo atender las necesidades de nuestros hermanos que están en necesidad. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo, y que podamos llevar paz y alegría, amor, y sobre todo llevarte a ti, a todos nuestros hermanos que nos rodean. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo es la lectura del Santo Evangelio que nos concierne, es el capítulo 1, versículo 29 al 39. Y dice así: en aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, partieron a la casa de Simón y Andrés. Iba acompañado de Juan y Santiago. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Y él les respondió: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. El Evangelio del Señor. El Evangelio de Mateo fue escrito para presentar a Cristo como Rey. El de Marcos presenta su personalidad como siervo. El de Lucas le presenta como el Hijo del Hombre, como el hombre en su humanidad esencial. El Evangelio de San Juan le presenta a Jesús como el Hijo de Dios, con su divinidad, y en él hallamos las más importantes afirmaciones de su divinidad. El capítulo 1 de San Marcos nos narra que Jesús salía de la sinagoga de Cafarnaúm, de la villa o aldea o pueblo de Cafarnaúm, que significa aldea del consuelo. Se dirige pues a la casa de Simón y Andrés. Recordemos que es sábado y que en la sinagoga ha sanado a un endemoniado. Lo hemos escuchado en el Evangelio del domingo pasado. Al llegar a la casa de Simón, la suegra de Simón está enferma y también es sanada. La indicación que nos hace San Marcos es importante. Lo que sucede en esa casa encierra siempre una enseñanza para las comunidades cristianas. Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la religión judía, pasa a la casa, lugar donde se vive la vida cotidiana junto a los seres más queridos.
En esa casa se va a ir gestando la nueva familia de Jesús. En las comunidades cristianas hemos de saber que no solo son un lugar religioso donde se vive el amor, pero también son un lugar donde se aprende a vivir en torno a la manera de Jesús. Al entrar en la casa, los discípulos le hablan de la suegra de Simón. No puede ella salir a recibirlos, pues está postrada en cama con fiebre. Jesús no necesita más. De nuevo, va a romper el sábado por segunda vez en el día. Para Jesús, lo importante es la vida sana de las personas, no las observancias religiosas. El relato describe con todo detalle los gestos de Jesús con la mujer enferma. Se acercó, es lo primero que hace siempre, acercarse a los que sufren, mirar de cerca su rostro y compartir su sufrimiento. Luego la tomó de la mano, toca a la enferma, no teme las reglas de pureza que lo prohíbe, quiere que la mujer sienta su fuerza curadora. Por fin la levantó, la puso de pie, le devolvió la dignidad. Así está siempre Jesús en medio de los suyos, como una mano tendida que nos levanta, como un amigo cercano que nos infunde vida. Jesús solo sabe servir, no ser servido. Por eso la mujer curada por él se pone a servir a todos. Lo ha aprendido de Jesús. Sus seguidores han de vivir cuidándose y apoyándose unos a otros. Cada uno de nosotros debe ver por el hermano. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Su situación no se limita al espacio religioso, se extiende también al espacio privado y al profano. El Evangelio no puede quedar aprisionado en la esfera religiosa. Interesa al ser humano en todas sus dimensiones. Entonces, nosotros los seguidores de Jesús hemos de grabar bien esta escena. Al llegar a la oscuridad de la noche, la población entera con sus enfermos se agolpa a la puerta. Los ojos y las esperanzas de los que sufren buscan la puerta de esa casa donde está Jesús. La iglesia solo es atractiva de verdad cuando la gente que sufre puede descubrir dentro de ella a Jesús, curando la vida y aliviando el sufrimiento. En la puerta de nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. Y aquí vale hacer una pausa para enfatizar quién es la iglesia. No confundamos el edificio y no solamente nos dirijamos nuestra mirada hacia el clero. La iglesia somos todos nosotros. Y cuando somos atractivos y cuando la gente descubre que ahí habita Jesús, en ti y en mí, hermano, entonces busca aliviar su sufrimiento acudiendo a esas personas, acudiendo a ti y a mí. Ojalá que este evangelio nos siga cuestionando, nos siga invitando, nos siga iluminando para tomar esas actitudes que tiene Jesús. Los evangelios van relatando con cierto detalle episodios y actuaciones concretas de Jesús, donde se describe el perfil de su estilo de vivir, su manera de vivir, cómo es Jesús. Lo que más grabado ha quedado en el recuerdo de sus seguidores es plasmado en los evangelios, en los escritos. En la comunidad donde se escribió el evangelio de Marcos, se recordaban sobre todo estos rasgos. Jesús era un hombre muy atento al dolor de la gente, incapaz de pasar de largo si veía a alguien sufriendo. Lo suyo no era solo predicar, lo dejaba todo, incluso sus momentos de oración, para responder a las necesidades y las dolencias de las personas.
Por eso le buscan tanto los enfermos y desvalidos. En la carta apostólica Nuevo Milenio Inuente del Sumo o Nuevo Milenio Entrante de San Juan Pablo II, que editó o que escribió hacia el episcopado, al clero y a todos los fieles, a ti y a mí, al concluir el jubileo del año 2000. En el número 15 nos dice: el misterio de Cristo es el fundamento absoluto de nuestra acción pastoral. Entonces nuestras comunidades, nuestros planes pastorales deben de estar centrados y fundados en el misterio de Cristo. Cristo mismo es la norma y el programa de la evangelización. En el número 29 se mencionará. Quien vive con un corazón que ve, sabe captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser para hacerlas suyas. No basta que haya organizaciones encargadas de prestar ayuda. Si yo aprendo a mirar al otro como miraba Jesús, descubriré que puedo ofrecer la mirada de amor que él necesita, que esa persona necesita, sobre todo en este tiempo de pandemia. Si puedo aprender a mirar como miraba a Jesús, le daré mucha paz y mucho consuelo a muchas familias que están padeciendo o que están en situaciones donde uno de sus seres queridos está en un hospital, y eso crea mucha ansiedad, eso crea mucha incertidumbre. Pues el llamado está ahí, hermano, para ti y para mí. Llevar paz, orar continuamente por estos nuestros hermanos. La caridad cristiana es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una situación determinada. En este caso, personas que están teniendo mucha dificultad para alimentarse, para pagar los servicios esenciales como el agua, la luz, hasta a echarle combustible a sus automóviles para ir a trabajar, pues verían con muy buenos ojos que cada uno de nosotros de alguna manera colaboráramos con ellos. No necesitamos escoger 100. Escoge uno, como decía la Madre Teresa de Calcuta, una persona. Quizá no podemos ayudar a 1000, pero podemos ayudar a uno. Una despensa, una visita, una llamada por teléfono puede ayudar a dar consuelo. Es necesario, pues, una atención profesional bien organizada. Los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención técnicamente correcta. Necesitan humanidad, necesitan atención cordial. No solo, pues, válgame, se me fue la palabra, no solamente estamos urgidos de que haya grupos bien organizados, pero necesitamos también una atención cordial, que se respete. Hay muchos grupos y muchas instituciones que están ayudando a personas en necesidad, pero también necesitamos que estén llenas de humanidad, que estén llenas de cordialidad, de buen trato, que haya equidad. La enfermedad es una de las experiencias más duras del ser humano. No solo padece el enfermo, que siente su vida amenazada y sufre sin saber por qué o para qué y hasta cuándo. Sufre también su familia, los seres queridos y los que lo atienden. De poco le sirven las palabras y explicaciones. ¿Qué hacer cuando ya la ciencia no puede detener lo inevitable? ¿Cómo puedes afrontar de manera humana este deterioro? ¿Cómo estar junto al familiar o al amigo gravemente enfermo? Pues lo primero es poner nuestros ojos en Jesús, en este evangelio. Y a Él nos va marcando la pauta. Lo primero es acercarse al que sufre. Al que sufre no se le puede ayudar desde lejos, hay que estar cerca, sin prisas, con discreción y respeto total. Ayudarle a luchar contra el dolor, darle fuerza para que colabore con los que tratan de curarlo.
Esto exige acompañamiento. Exige pues acompañarlo en las diversas etapas de la enfermedad y en los diferentes estados de ánimo. Ofrecerle lo que necesita en cada momento, no incomodarlos ante su irritabilidad, tener paciencia, permanecer junto a él. Mi experiencia como capellán para dos compañías de hospice acá en El Paso y acompañar a enfermos terminales me ha llevado a darme cuenta de esos estados de ánimo variantes que pasan desde estar bien dialogando hasta momentos de incomodidad, escalando hasta la irritabilidad y tener que tomar ciertos medicamentos para sofocar o mitigar la ansiedad, el dolor de un cáncer, el dolor de una enfermedad que se padece y poco a poco quedar pues en un mejor estado de ánimo, un poco más relajados hasta llegar a dormir. Es importante pues escucharlos, es importante estar allí, que el enfermo pueda contar y compartir lo que lleva adentro, las esperanzas frustradas, sus quejas, sus miedos, sus angustias ante el futuro. Es un respiro para el enfermo poder desahogarse con alguien de confianza. Entonces mi trabajo también he dado, la experiencia me lo va dando, me va diciendo, mi trabajo es crear confianza para que esta persona, el paciente, pueda expresarse y pueda sanar emocionalmente o espiritualmente. No siempre es fácil escuchar. Requiere ponerse en el lugar del que sufre y estar atento a lo que nos dice con sus palabras y sobre todo con sus silencios, sus gestos y sus miradas. Quisiera poder en su momento compartirles tantos testimonios con tantos pacientes que he tenido que han cargado culpas por años y que solo a través de el construir la confianza fueron capaces de comunicármelo a mí. Una persona me decía, esto nadie lo sabe, usted es la primera persona que se lo voy a compartir desde que me sucedió en 1970. Y empezamos a dialogar como por 3 meses hasta que fallece. Entonces, es muy importante escuchar, es muy importante acompañar, sobre todo en estos momentos, a las familias, a las personas que están padeciendo alguna enfermedad. La verdadera escucha exige acoger y comprender las reacciones del enfermo. La incomprensión hiere profundamente a quien está sufriendo y se queja. Ánimo, resignación, son palabras inútiles cuando hay dolor. Es que así Dios lo quiere. A veces decimos porque no encontramos palabras para dar consuelo. Has de tener un propósito. Ánimo, hermano. No, son palabras que para el paciente no significan nada. Hasta causan más dolor en algunas ocasiones. De nada sirven consejos, razones o explicaciones doctas. Solo la comprensión de quien acompaña con cariño y respeto produce salud, produce alivio. Estar allí, acompañarlo. Escuchar música juntos, ver una buena película, compartir el espacio, el tiempo. Eso es lo que están necesitados nuestros enfermos. Y no solamente los enfermos, pero quiero comunicarles que en mi tiempo, ahorita que está la situación restringida por los cuidados que hay de salud para el virus, los nursing homes o los centros donde están personas de edad avanzada
también nos dábamos cuenta cuando íbamos semana a semana a servirlos y a llevar liturgia y a llevar la palabra y a llevar comunión y a llevar compañía, nos dábamos cuenta que nos decían lo que más deseamos es que vengan nuestros hijos, nuestra familia a visitarnos. Ancianos ahí, ancianitas y ancianitos que eso es lo que más quieren, nomás que su familia los visite. La iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús, adoptando sus actitudes. Ya nos lo dice el documento de Aparecida en el número 31, en discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Ya nos ha ayudado la iglesia, ya nos ha ayudado los teólogos y los obispos y las personas comprometidas con la evangelización y con la vida pastoral. Ahí en el documento aparece el número 31, nos dice que debemos de cumplir la misión siguiendo los pasos y las actitudes que Jesús ha tenido. El evangelista nos dice que la gente llevaba a sus enfermos y poseídos hasta Jesús. Él sabía abrazarlos con cariño, despertar su confianza en Dios, perdonar sus pecados, aliviar su dolor y sanar su enfermedad. Su actuación ante el sufrimiento humano siempre será para los cristianos el ejemplo a seguir en el trato a los enfermos. Diría Carl Rogers, un psicólogo y creador de la logoterapia, dice: la aceptación incondicional, la escucha atenta. A eso estamos llamados. Vamos pues a continuar con nuestra reflexión. 1, 2, 3, 4. La exégesis moderna. La exégesis moderna ha tomado conciencia de que toda la actuación de Jesús está sostenida por sus gestos, su gestualidad. No basta, pues, por eso analizar solamente sus palabras. Es necesario, además, estudiar el profundo contenido de sus gestos. Les recomiendo un libro para todos los que les gusta la lectura. Es de un biblista y pedagogo, Armelini Moretti. El título del libro es Tenía rostro y palabras de hombre, un retrato de Jesús. Son ediciones paulinas. Vamos pues a centrarnos en este espacio y en este momento en las manos de Jesús. Las manos son de gran importancia en el gesto humano. Pueden construir o destruir, curar o herir, acariciar o golpear, acoger o rechazar. Las manos pueden reflejar el ser de la persona. De ahí que los exégetas estudien con atención las manos de Jesús en las que tanto insisten los evangelistas. ¿Quién es un exégeta? Son teólogos biblistas que tratan el estudio de qué es verdaderamente lo que pasó en el tiempo de Jesús. Tratan de ir al detalle, estudian lo profundo de las Escrituras. Jesús toca a los discípulos caídos por tierra para devolverles la confianza. Utiliza sus manos, los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. Cuando Pedro comienza a hundirse, le tiende su mano, lo agarra y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús es muchas veces mano que levanta, que infunde fuerza y pone en pie a la persona. A eso estamos llamados, a ser mano que levanta, que infunde fuerza y pone en pie a su hermano. Ponemos en pie a nuestros hermanos, nuestras comunidades. Los evangelistas destacan sobre todo los gestos de Jesús con los enfermos. A veces Jesús toma al enfermo para arrancarlo del mal.
Otras veces impone sus manos en un gesto de bendición que transmite su fuerza curadora. Con frecuencia extiende su mano para tocarlo en un gesto de cercanía, de apoyo y compasión. Jesús es mano cercana que acoge a los impuros, los envuelve con su bendición y les protege de la exclusión. Desde estas claves hemos de leer también el relato de Cafarnaúm. Jesús entra en la habitación de una mujer enferma, se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta en un gesto de cercanía y de apoyo que le transmite nueva fuerza. Jesús es, o Jesucristo es para los cristianos la mano que Dios tiende a todo ser humano que necesita de fuerza, de apoyo, compañía y protección. Jesús es esa mano que se extiende y que nos acerca a Dios y que acerca a Dios al hombre, a la humanidad. Esta debe ser la experiencia del creyente a lo largo de toda su vida. Esta es la experiencia que debemos tener tú y yo, hermano. Desde que la Organización Mundial de la Salud definió en 1946 la salud como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. El concepto de salud ha sido debatido y enriquecido desde múltiples perspectivas, y eso nos atañe a ti y a mí: la salud emocional, la salud espiritual, no solamente la salud del cuerpo, la salud social, que refiere a la relación comunitaria que tenemos. Antes que nada, hemos de recordar que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. No basta eliminar en un individuo los trastornos físicos o los desequilibrios psíquicos para que se pueda decir que es sana. La salud es todo, un modo de vivir orientado hacia el crecimiento integral, libre y responsable de la persona. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que alguien está sano en la medida en que es capaz de orientar sus energías físicas, su fuerza mental y su potencial psicológico y espiritual hacia el crecimiento positivo de su propia persona. Por eso, cuidar la salud no es solo velar por el buen funcionamiento del cuerpo o cuidar el desarrollo armonioso del propio organismo, sino vivir desplegando de manera responsable todas las virtudes del ser humano. Especialmente nosotros como cristianos, desplegando responsablemente y comprometidamente las virtudes cristianas. Para curar a hombres y mujeres enfermos hoy de tantos males que existen, no basta una medicina técnica que afronta la enfermedad, pero no se acerca a curar integralmente a la persona enferma. Nosotros sabemos ya por los expertos que nosotros somatizamos muchas enfermedades espirituales y muchas enfermedades mentales. Se manifiestan en nuestro cuerpo. Eso ya lo conocían nuestros padres de la iglesia desde el principio de la iglesia, cuando cuando actuaban como directores espirituales de los que iban incorporándose a la fe. Buscaban el cuidado del corazón, la salud espiritual. ¿Por qué? Porque esa enfermedad espiritual que podamos tener cada uno de nosotros, o enfermedad emocional, se manifiesta en nuestro cuerpo. Se manifiesta el miedo con taquicardias, con gastritis y colitis, con inseguridades, con ansiedades. Junto pues al cuidado médico técnico, muchos enfermos necesitan cerca a alguien que les ayude a recuperar de nuevo el gusto por la vida. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes que somos un elemento importante en la salud social de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos.
el crear proyectos, el tener una actitud positiva, el librarnos de las tensiones, de las ansiedades y las depresiones y eh, fijarnos metas, crear proyectos, es una manera de mantenernos sanos emocional y espiritualmente y por consiguiente físicamente. Tal vez este sea el mayor reto al que se enfrentan hoy los profesionales de la salud. Cómo humanizar el servicio técnico al enfermo, convirtiendo cada vez más la medicina de órganos en medicina de toda la persona. O dicho de otra manera, del cuidado de que nuestros órganos estén bien al cuidado del ser total. Cómo incorporar personas que colaboren con nuestros médicos en la salud emocional. Una persona, escuchando el testimonio de un médico que recibe una paciente que había estado siendo y visitando otros médicos para que la ayudaran con su situación de gastritis, de colitis, de todo eso que le estaba sucediendo en su sistema digestivo. Le recomendaron un médico, fue y le extrañó mucho a la paciente que el médico, este nuevo médico que ella estaba visitando, le preguntara cómo es su relación con su patrón. Primero le pregunté que si trabajaba o era ama de casa. Y dijo, no, trabajo en una oficina. Y él le preguntó cómo es su relación con su jefe. Ella, que extrañada, se quedó pensando que tenía que ver esa pregunta con su padecimiento. Y el doctor le dijo, venga dentro de 2 semanas, pero quiero que usted le sonría a su jefe todos los días. Después de 2 semanas que lo visita, ella se da cuenta que tiene menos necesidad de usar pastillas para contener la gastritis. Y poco a poco se dio cuenta que era su manera de relacionarse con su jefe la que le producía esa tensión, ese estrés y que se manifestaba en gastritis. Entonces, es importante que tú y yo, hermanos, seamos personas reflexivas, que hagamos un trabajo introspectivo, que vayamos hacia nuestro interior y veamos qué nos aflige, qué nos enferma, en qué estamos pensando, cómo estoy viviendo, de qué manera estoy asumiendo el llamado que Jesús me hace. Entonces, cada uno de nosotros nos damos cuenta que este evangelio en que Jesús se mueve de la sinagoga y va a la casa de Simón y Andrés, es una invitación para todos nosotros, incluyendo el clero, de salir. Papa Francisco nos invitaba a ser una iglesia en salida, que lleve a Jesús y que con su fuerza dinamizadora, que con su fuerza que produce el amor, podamos salir para promover la evangelización fundamentado en el amor y en la aceptación incondicional, como experiencia propia de que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro médico, que Jesús es el que nos ha sanado y que nos sigue invitando a seguirle. Ya en Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ya nos estaba hablando a evangelizar en el amor de Jesús. Una vida plena y digna para todo ser humano es el Evangelio. Puede ser Papa una iglesia en salida y nos lo comunica ahí mismo en el Evangelii Gaudium, que los líderes, los ministros, el clero huela a oveja, una expresión sencilla, pero que indica que esa cercanía, esa aproximación, ese es tomar de la mano a alguien,
sobre todo aquellos que están en dificultad o que están en enfermedad. Hay varias exigencias para que se cumpla todo este deseo de una vida mejor o de este momento de evangelización. Es pertenecer a una comunidad. En este tiempo de pandemia es complicado estar viendo a nuestras comunidades, pero hay un esfuerzo en cada parroquia y en nuestra diócesis de que a través de los medios sociales de comunicación, de diversas plataformas, pues nos conectemos y empecemos a ver los rostros de nuestros hermanos y a crear esos lazos y estrechar esos lazos de amor y de amistad que se dan en las comunidades donde Cristo reina. Vivir pues una fraternidad mística contemplativa en donde estamos. No olvidarnos que en este confinamiento, en este vivir un poco aislado físicamente de nuestros hermanos, podemos estar en oración pidiendo por nuestros párrocos, por nuestro obispo, por el Papa, por la Iglesia, por nuestra comunidad y sobre todo por nuestros hermanos en ministerio, para que sigamos creciendo. Yo me preguntaría qué estamos haciendo los líderes de ministerio para seguir desarrollando nuestros ministerios. Estamos llamándonos por teléfono al menos. Hay pues que seguir considerando esa llamada que tenemos a la misión de ir hacia los pobres. ¿Cómo estamos pensando en ellos? Y sobre todo, el Papa nos dice, no a la guerra entre nosotros, no a las divisiones, no al ponernos el pie, como diríamos comúnmente. Estamos llamados a vivir una espiritualidad de comunión, una espiritualidad de comunión. Y ya nos lo decía el documento del nuevo milenio entrante, en el número 43. Una espiritualidad de comunión significa esa capacidad de sentir al hermano de fe en unidad profunda con el cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, y que en mi responsabilidad es el cuidar de él. En este tiempo de pandemia, esa ha sido la mentalidad. Me cuido porque te quiero cuidar. Me distancio por mi bien y por tu bien. Quiero estar bien para servirte bien, para saber compartir mis alegrías y mis sufrimientos. Es importante que sea hermano, que tenga la confianza. ¿Cómo pues, si no tengo confianza, si no hemos construido un ambiente de confianza, cómo podríamos compartir nuestros sufrimientos? El estilo, pues, de liderazgo del Papa Francisco es que seamos como una tienda de primeros auxilios en un campo de batalla, que estemos abiertos para todos, que no rechacemos a nadie, que estemos dispuestos a servir y a llevar lo que hemos recibido en abundancia, que es el amor, la gracia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos de nuestras comunidades del Paso, de Juárez y de las Cruces, creo que es importante que empecemos a considerar que pronto tendremos que comenzar ya no solo a caminar, sino a correr, y a correr hacia esos lugares donde hay necesidad, donde hemos estado apartados por esta situación de la pandemia. No es fácil y ha sido desafiante, y sobre todo para aquellas personas con recursos limitados que colaboran con sus talentos, pues el tener que ver por su familia y no poder tener tiempo debido a las limitaciones de la situación para estar auxiliando a sus hermanos en necesidad. Pero
creo que estamos muy cerca de que responsablemente podamos estar en una mejor situación en esta pandemia y que ya empecemos a ver métodos, formas y tiempos para ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad, sean inmigrantes, sean ancianos, sean enfermos en los hospitales, sean presos en las cárceles, sean indigentes que nos topamos casi a diario en las calles. Eh, por diseño deberíamos algunos cargar una chamarra, un burrito, un lonche extra para dejárselos allí donde nos topamos. Hay muchas maneras y cada uno de ustedes son muy creativos para poder salir con ideas que puedan ayudarnos a estar mitigando el dolor y el sufrimiento en tantas personas que están siendo afectadas en este tiempo. Pues que a imitación de Cristo podamos cuidar la salud, podamos velar por los enfermos, podamos caminar de nuestros templos hacia la casa como lo hizo Jesús, caminando de la sinagoga a la casa de Simón y Andrés y podamos llevar esperanza, podamos llevar salud, podamos llevar sobre todo a Cristo mismo. Queridos hermanos, que Dios los siga bendiciendo y que este domingo, donde Jesús quiere permanecer con nosotros y está permaneciendo con nosotros, no solamente en la Eucaristía, pero en la reunión dominical, a la capacidad que se nos ha permitido, podamos reconocerlo en el sacerdote, reconocerlo en los hermanos, reconocerlo en la Escritura, así como lo reconocemos en la Sagrada Hostia. Que Dios los bendiga, que Dios los conserve sanos y que pronto juntos podamos celebrar la victoria sobre esta pandemia como hermanos y hermanas en Cristo que somos. Dios los bendiga, que tengan paz en sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.